Tienen que poner mucha atención, ¿ya? Está grabando ya. Ahí está. Me avisan, por favor, de sus compañeros que estén en sala por si se les sale la señal, ¿ya? Entonces, diagnóstico general vamos a tener dos tipos, como al igual que los desnestados totales, diagnóstico general y diagnóstico protésico, ¿ok? En diagnóstico general, al igual que en prótesis totales, simplemente vamos a mencionar el tipo de caso que vamos a encontrar en ese paciente, de acuerdo al tipo de paciente que también ustedes vean. Por ejemplo, puede ser un desdentado parcial superior o un desdentado parcial inferior. Siempre que vayan a dar un diagnóstico, den completo, porque si ustedes me colocan desdentado parcial, no está completo, no sabemos si es abajo o es arriba, ¿sí? Muy diferente es cuando lleguemos a realizar el diagnóstico protésico, muy diferente. Un diagnóstico protésico es mucho más específico de las cosas que nosotros estamos viendo en la boca de nuestro paciente. Entonces, encuentren la diferencia. En desdentados totales, ¿se acuerdan que la palabra era edentulismo? Aquí vamos a clasificarlo específicamente basándonos en la clasificación de Kennedy, que ustedes ya lo conocen de memoria. Hemos tomado una evaluación interesante, anterior clase, ¿ya? Donde la mayoría más o menos ya conoce la clasificación específica de Kennedy, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, el diagnóstico general y un diagnóstico protésico. El diagnóstico general me tiene que decir con su nombre completo, así como se tienen apellido, segundo nombre o primer nombre, igual tienen que diagnosticar las características que ustedes vean en sus pacientes. Desdentado parcial superior, desdentado parcial inferior, para que quede muy claro. Y un diagnóstico protésico, ya, Barrio Nuevo, estás como presente, no te preocupes. Y un diagnóstico protésico que está determinado por la actualización o clasificación, en este caso de Kennedy, ¿sí? Ahora sí, para que una clasificación haya sido aprobada como esta clasificación de Kennedy, tuvieron que predecir, chicos, otras clasificaciones más. Tal vez ustedes puedan recordar algunas, pero una de las más sobresalientes era esta, que era la clasificación de Kummer, o Kammer, le dicen otras personas. Esta primera clasificación que se presentó para tratar de poder entender los espacios edéntulos que se encontraban en los pacientes fue determinada en 1921, y eso ustedes lo han debido repasar en tercer año, lo han debido ver, lo han debido conocer, ahora estamos simplemente repasándolo. Esta es una de las clasificaciones, vamos a ver, ya, Marcelo Cabrera. Esta es una de las clasificaciones más antiguas que nosotros podemos tener en nuestra literatura, ¿ya? Y de alguna manera, para que se entienda mejor, trata, de acuerdo al lugar donde se encuentran las piezas pilares, de identificar y de acuerdo a esos pilares, marcar una proyección para dar imágenes o reproducir imágenes geométricas. Por ejemplo, cuando se encontraban los pilares alternados, es decir, opuestos, 4 pilares que se encontraban en una arcada, se tenía que quitar específicamente dónde estaban los pilares y por eso se denominaba una clase una disposición diagonal. Cuando nos encontrábamos en una clase 2, igualmente teníamos que identificar dónde estaban los pilares, lo marcábamos y de ahí podíamos encontrar una clase 2 a la que se la conocía como disposición diametral. ¿Me entienden? En una clase 3, según la clasificación de Kammer, identificábamos igual la posición de los pilares, dónde se encontraban, la teníamos que unir mediante una línea de proyección imaginaria y podíamos determinar la clase 3, que era una disposición unilateral. Esa era la primera clasificación, miren, la precursora. Y luego una clase 4, donde igual yo tenía que marcar las proyecciones o líneas imaginarias que estamos viendo en esta imagen. Vamos a poner un poquito más grande. ¿Ya? Teníamos que marcar dónde se encontraban los pilares, unirlos, si es posible, con una línea imaginaria para poder reproducir una imagen, y nos encontrábamos con una disposición poligonal. Entonces, la clasificación de Kammer principalmente se basó en eso, en ubicar mediante líneas de proyecciones los pilares, y de acuerdo a la forma que me dieran
esos pilares que se encontraban, podía yo determinar Bueno, clase 1, en este caso una disposición diagonal, clase 2, una disposición diametral. el link, dice, ya están pidiendo el link. Al Sebastián, dile que se conecte. Neisa Blanco. El mío, nada hasta ahora. Carmen Avendaño. Neisa Blanco. 365 días ¿Qué por hacemos? Neisa Blanco, ¿me escuchas? 7 años. Neisa, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya te envío. 2500. Para mí. La Si usted vamos a entonces sacar le puede para que se enviar. vuelva a conectar. A ver. Listo, continuamos. Entonces, no quiero que se confunda mucho con lo que es la clasificación actual, pero sí es muy bueno llegarlo a identificar, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, específicamente la clasificación de Camer nos permitía de alguna manera ubicar mediante proyecciones de líneas imaginarias dónde se encontraban los pilares. De ahí nosotros podemos identificar qué tipo de clase hay. Pasó el tiempo de 1921, que es la primera clasificación que nosotros vamos a conocer, y nos encontramos con la siguiente, que es la clasificación de Kennedy en el año 1923. Fue la clasificación de Kennedy para nosotros, para todos los que los estudiamos, el boom, digamos, de poder identificar el tipo de desdentado parcial que nosotros encontraríamos en nuestro paciente. Si se dan cuenta, es un juego de muchas posiciones de piezas pilares que incluso pueden llegar a más de 65,000, se afirmó, combinaciones. Si bien en la anterior podíamos, en la anterior clasificación de Camer en 1921, identificar muchas clasificaciones, en la clasificación de Kennedy en 1923 se fue ordenando más y se trató de ser mucho más explícito. ¿Me entiende? ¿Y cuáles eran los objetivos de la clasificación de Kennedy? Y eso lo van a tomar muy en cuenta. La clasificación de Kennedy nos va a permitir una visualización inmediata del tipo de arco parcialmente edéntulo, si ustedes lo ubican. Ese es el primer objetivo de esta clasificación. Quise mencionar la primera y quise mencionar la que más éxito tuvo. Existen más. Tal vez sería una buena tarea de que investiguen cuál es más para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces eso. Su segundo objetivo. Doctora, disculpe, ¿puede repetir el primer objetivo, por favor? Claro que sí. Si es que no se entiende, no se escucha, porque ahorita estoy siendo vilmente molestada por todos. me dicen nomás que repita. Permitir la visualización clara, concisa, como están viendo acá, inmediata, del tipo de arco parcialmente desdentado. Yo voy a mirar y voy a poder identificar fácilmente a qué clasificación me encuentro. Tal vez mucho más fácil de estar proyectando una línea imaginaria y después recién determinar a qué clase es. No, aquí directamente con ver la situación de este arco parcialmente desdentado, voy a poder identificar a qué tipo de clase pertenece. Su segundo objetivo de estas clasificaciones, específicamente la clasificación de Kennedy, es permitir la diferenciación, ¿ya? Entre el soporte, entre los varios soportes que ahorita hemos visto, poderlo diferenciar entre un soporte y otro en ese paciente desdentado. ¿Me entienden? A ver, vamos a hablar con su compañera Neisa. Un momentito, ¿ya? Doctorita, ¿podría repetir el segundo objetivo, por favor? Ahora sí, vamos a continuar. Voy a identificar el tipo de soporte que se encuentre en el paciente, ¿ya?
Entonces, mi segundo objetivo importante es poder identificar qué tipo de soporte y sobre todo diferenciarlo. Porque en una misma clase de Kennedy, chicos, podemos incluso identificar, de acuerdo al número de piezas dentales que se hayan perdido, hasta 2 tipos de soporte. Y eso es lo que vamos a conocer ahora. Otro de los objetivos muy importantes en una actualización, en una clasificación de Kennedy, es que poder identificar el tipo de clase, ¿ya? Nos va a ayudar a poder también servir como guía para el tipo de diseño que nosotros vamos a utilizar en esa PPE. ¿Me entiende? Gracias a la clasificación de Kennedy de los desdentados parciales, voy a poder identificar qué tipo de diseño yo voy a poder aplicar en este paciente, ya con su clasificación específica. Y finalmente, como cuarto objetivo de la clasificación de Kennedy, ser universalmente aceptada, que sea fácil de poderla conocer. ¿Está entendido? ¿Alguna duda? Jessica Mendoza, dime, mamita, su compañera no puede acceder. Vamos a ver. Jessica, dime. Ahora sí pueden hablar. Janet Condori, ¿pueden ya conectar su micrófono? Doctora, un favorcito. En el tercer y cuarto objetivo, ¿lo podría repetir, por favor, doctora? Sí. Estoy con un problema de su compañera. Le silencié el micrófono porque estaba interfiriendo, ¿verdad? Y ahora resulta que se ha eliminado y no puede acceder. ¿Qué se llama? Neisa. Un momentito, por favor, ya. Doctora, cuando usted la elimina de la reunión, no va a poder volver a acceder. Sería que entre con otra cuenta. ¿Con otra persona? ¿Con otro contacto? Sí, con otra cuenta Que sería como que entre, no porque a la estaba reunión ya no va a poder. charlando en otro lado. Sí. Ya, entonces eso le voy a informar. ¿Le pueden informar eso, por favor? Ya. Gracias, chicos. Está bien, doctor. Que como estaba interfiriéndonos, no sabía cómo callarla. Ya. Continuamos entonces. Voy a repetir de manera en resumen todos los 4 objetivos principales de una clasificación. Ya. Primero, hemos hablado del primer objetivo que tiene es poder identificar fácilmente el tipo de desdentación que va a tener nuestro paciente. Segundo, permitir identificar qué tipo de soporte tiene. Simplemente eso, ¿ya? Tercero, una vez que yo identifico qué tipo de soporte tiene, voy a obtener ya conocimiento de qué tipo de diseño voy a aplicar, en este caso, a este paciente. Cómo voy a diseñar los retenedores de acuerdo a la clase que corresponde. Y eso es lo que tenemos que aprender para no cometer errores y sobre todo cuidar las piezas pilares o piezas remanentes. Y cuarto, ser universalmente aceptado. ¿Ya? Que ustedes estén de acuerdo con lo que se está clasificando, con el objetivo al cual se está llegando. Y no haya ni dudas ni discusión, sino que esté plenamente claro a qué tipo de clasificación nos hemos encontrado con todos esos 4 objetivos. En realidad, estos 4 objetivos son los que cumplen la clasificación de Kennedy, ¿ya? Y es por eso que fue la clasificación que se quedó como base para poder identificar los distintos tipos de posiciones edéntulas que puede llegar a tener un paciente. Desde el momento en que pierde las piezas dentarias o hasta el momento en que tal vez las piezas pueden llegar a migrar, nos ayudó a poder entender todas esas situaciones para poder llegar a un diagnóstico aceptable. ¿Me entienden? Entonces, el método de Kennedy
para que lo conozcamos muy bien y ustedes lo conocen perfecto, fue el método que más se llegó a conocer hasta la actualidad, ¿ya? Este método, si no me equivoco, en 1959, y ahorita vamos a repasar una vez más para poder entender el siguiente, ¿ya? Fue ayudada, apoyada por otras reglas, que son las reglas del doctor Oliver Applegate. Este de alguna manera apoyó mucho a lo que son las clasificaciones de Kennedy, que ustedes la conocen de memoria, y le dio leyes para que ayudaran a poder identificar de mejor manera todas las características de pacientes edentulos que se pueden llegar a presentar. Y lo vamos a ir conociendo uno por uno para que esté más claro, ¿ya? Ustedes son los que me van a hacer recordar cada uno de ellos para poder entender ahora la actualización que algunos ya la conocen. Nos hemos quedado. Marco Antonio Alcón, ¿participaste? Creo que sí. Marco Antonio Alcón. Participé, doctora. Alison Ali. Sí, doctorita, buenas noches. Ya, Alison. Entonces ya conoces los 4 objetivos de la clasificación de Kennedy. Lo más importante, cuáles fueron sus reglas, ahora las vamos a repasar. ¿Cuál es la clase 1 de Kennedy? Ya lo hemos visto en la anterior clase también. ¿Qué dice la clase 1 de Kennedy? Que es desdentado, doctorita, que es desdentado posterior. La clase 1 nos dice Levanten que la manito, por favor, desdentado- ya, para que yo les vaya anotando. Alison Ali, estábamos contigo, ya, primero, luego Marco Antonio. ¿Cuál es la clase 1? Doctorita, la clase 1 nos dice que el desdentado es bilateral, doctorita. Es El un desdentado desdentado bilateral posterior. que, Alison, un desdentado bilateral. Es parcial, doctorita, izquierda y derecha. Muy bien, un desdentado parcial bilateral, izquierda y derecha, así dice. Un desdentado Doctorita, en sí bilateral. es un desdentado parcial. ¿Qué Doctorita, dice la clasificación es de Kennedy para llegar a un desdentado diagnóstico parcial. protésico? Muy bien, es un desdentado parcial bilateral posterior. Para poder llegar a un diagnóstico protésico tienen que hablar claro, con todo su nombre y apellido, así como ustedes se llaman Alison Ali Quispe, para yo poderte identificar. Lo mismo pasa con el diagnóstico en las bocas de los pacientes. Nunca lo dejen hasta la mitad, porque no les van a hacer valer la mitad, ¿me entienden? Tienen que colocar nombre y apellidos. Por lo tanto, esta clase 1 es un desdentado parcial bilateral posterior. ¿Entendido? Así tienen que responder. ¿Ya? Continuamos. Reinaldo Aliaga. Presente, doctorita. ¿Qué es la clase 2, Reinaldo? La clase 2, doctorita, es un maxilar parcialmente desdentado en el extremo libre posterior unilateral, doctorita. Ya, estamos bien. Sí, estamos bien. Así sí. Más ordenado, pero continuamos. Estamos recordando lo que es la clasificación de Kennedy, pero esta vez completa. Wendy Almanzi. Clase 3. Presente, doctora. Hoy les voy a bombardear con diagnóstico protésico. Creo que en los otros paralelos, excepto uno, no han visto muchos casos. Ustedes tienen que ser capísimos, por favor. Paralelo A tiene que ser capísimo en diagnosticar. Nos hemos cansado de ver casos clínicos y casos clínicos y casos clínicos, ¿ok? Por eso estamos un poquito atrasados. Ya vamos a poner un poquito de velocidad a partir de la próxima semana. Pero es que quiero que se quede claro y grabado en la cabeza los casos clínicos. ¿Ya? Clase 3. Doctora, clase 3 es un desdentado lateral con pieza remanente por posteriores.
Ya, ahí no se olviden desdentado, parcial, unilateral, compilar, posterior. Ese es el nombre completo. Si simplemente me ponen Almansi Mamani, entonces no vamos a saber qué Almansi Mamani hay, porque puedes tener hermanastros o no sé, por ahí, ¿no es cierto? Para poderte identificar necesitamos decir Almansi Mamani Wendy. Entonces acuérdense de eso. El diagnóstico tiene que ser completo. Y ahora les voy a aumentar otras cositas más, o sea, un poquito más largo es la cuestión. ¿Ya? Finalmente, Guiller Álvarez. Doctora, buenas noches. Guiller, siguiente. Sí, dígame. Ya que De clase 4. Hola. ¿cuál es la clase 4? Identifícame. La clase 4 es un desdentado anterior, doctora. Doctora. Un momentito, mi amorcito. Tener que hacer videollamada por esta vez, ¿ya? Vas a tener mucho cuidado. En el Listo, ahora sí te escucho, Guiller, clase 4. Doctora, clase 4 es desdentado anterior. Listo, desdentado anterior. Sigues, Guiller, Guiller Waki. Falta, completa, está incompleto. No tienes tu nombre, tu identificación completa. Ah, ya. Es un desdentado parcial anterior. Ah, muy bien. Así, completo, quiero que entienda. Muy bien. Listo, Vamos doctora. a repasar ahora, ya que hemos repasado las 4 clases y que sé que está claro en lo que se basó nuestro querido doctor Kennedy. En 1959, esas 4 clases que ustedes han visto ahorita y que la hemos estudiado y la hemos repasado y que ya toditos la dominamos, solo nos falta practicar para poder determinar el nombre completo, estuvo determinado por reglas, ¿ya? Vamos a comenzar a preguntar. Max Santos, Calzada. Doctora. ¿Qué dice la regla 1, Max? ¿Qué No recuerdas? recuerdo, doctor. No recuerdo, doctor. Tenemos que estar bien De claros las en las reglas de reglas. Applegate. Exacto. ¿Qué dice la regla 1 del doctor Oliver Applegate? Que va de la mano específico con la clasificación de Kennedy. Vamos a ir recordando cada una, porque estas 2 clasificaciones que estamos viendo, que las tienen que aprender si es posible de memoria, chicos, les va a ayudar a poder identificar la nueva actualización de Kennedy. ¿Cuántos conocen o tienen alguna base de conocimiento sobre la actualización nueva? ¿Alguien me puede decir? Lidia Kawaya. Doctora, buenas noches. Justo quería responder la pregunta que le hizo a Max, doctora, sobre la regla 1. Ya me vas a responder. ¿Pero sabes algo de la nueva actualización del año 2000? No, doctora. Les va a encantar. Creo que en una teórica, anterior, según el doctor. doctor Fidel, me indicó que sí lo había dado en la teórica. Pero ahora que vean esa teórica, con lo que vamos a aprender aquí, les va a ser súper fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la regla número 1, Lidia? Doctora, hace mención que la clasificación se debe llevar
Una vez realizada lo que son las extracciones dentales indicadas, doctora. Muy bien, exacto, chicos. Si ustedes ven en boca un resto, lo que ya hemos aprendido en valoración, ¿no es cierto? No pueden realizar una confección de PPR y menos realizar un diagnóstico protésico porque no está rehabilitada para tal, ¿me entienden? Nunca se olviden el secreto que les dije. Remo es el cherry de la torta. Todo tiene que estar rehabilitado para recién realizar prostodoncia removible. Y Olivera Pleget afirmó que yo no puedo realizar o no puedo diagnosticar protésicamente en un desdentado parcial, ¿ya? Si es que tiene restos o cosas que no son aceptables en un desdentado parcial, que no me van a servir para nada. Tengo que primero realizar esas extracciones y luego realizar mi diagnóstico protésico. Por eso es que existe un diagnóstico general y un diagnóstico protésico, ¿me entienden? Y si realmente un docente viene, qué sé yo, del paralelo C y les dicen, déme el diagnóstico protésico, entonces ustedes tienen que hacer de cuenta que ese resto que se puede encontrar en boca no existe y recién realizar su valoración con la clasificación de Kennedy. ¿Está entendido o tienen alguna duda? Sí, Al igual que la clasificación de Kennedy, las reglas de Olivera Pleget también tienen actualizaciones que las vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Marco Halcón, dime, papito. Marco, ¿me escuchas? Marco, igual quiero que participes. ¿Conoces la regla número 2? Creo que está ausente, ¿no está Marco? Aquí está. Marco, ¿me puedes responder? Por favor, voy a Sí, esperar. doctorita, perdón. ¿De Se me dónde colgó el estará? wifi. ¿Qué? No, se me colgó el wifi, doctorita, ahorita se me ha vuelto a reconectar. Ya. Marco, Ya. ¿conoces la regla número 2? Son Sí. 8 reglas, muy bonitas. Ya. A ver, esta nos dice que si falta un tercer molar y este no va a ser reemplazado, este no se debe considerar en la clasificación, doctor. Muy bien. Si un tercer molar está ausente y no lo voy a necesitar, eso quiere decir, porque en la mayoría de los casos un tercer molar no se necesita, entonces no va a entrar dentro de la clasificación, pero sí lo voy a necesitar porque tal vez tiene un antagonista y necesito a ese diente superior colocarle su respectivo antagonista en este caso, sí lo voy a tomar en cuenta. Pero si no pasara tal, es lo que siempre se tienen que fijar, arriba, opuestos, que tienen que entrar en contacto, que tienen que entrar en oclusión. Se creó la regla número 2 que apoya a la clasificación de Kennedy, donde dice que si un tercer molar está ausente y no va a ser reemplazado, que se va a quedar simplemente así, no debe considerarse en la clasificación. Hay casos, chicos, en que no se va a necesitar colocar ni segundos molares, de acuerdo al tamaño, en este caso, de la boca del paciente. ¿Me entienden? Entonces, no necesariamente tienen que llenar la boca del paciente como esta imagen, hasta el último espacio posible. No, tienen que ver la funcionalidad de las piezas dentarias, que solo un profesional, un odontólogo lo va a ver. El asistente va a cumplir su función, tal vez, de rellenar las piezas dentarias hasta el último espacio que quede en esa confección de prótesis. Pero, ¿de qué me sirve si no va a tener funcionalidad? A eso quiso explicar Olivera Pleget. ¿Me entienden? Entonces, por eso existe la regla número 2. Si un tercer molar no va a ser funcional, no me va a servir, pero está como ausente, no lo tengo que tomar en cuenta de ahora en adelante. Siempre fíjense cómo está esta flechita que estoy mostrando acá, que si tiene antagonista o si no tiene antagonista. A veces no tenemos conocimiento de esto, chicos, y le exigimos al mecánico o al mecánico, en este caso, o nuestro asistente no sabe esa situación y me rellena hasta el último espacio posible. Cuando le queremos decir al paciente cierre la boca, no logra cerrar.
Entonces tenemos que ver las disposiciones que ya hemos aprendido, forma de arco y todas esas cosas, para ver si es que colocar o no colocar un tercer molar nos sirve funcionalmente en la cavidad bucal. ¿Está entendido? A eso se refiere la regla número 2 de Olivera Plaget para que se pueda entender. ¿Está claro? ¿Puedo pasar a la siguiente? Zulma Ambrosio. Doctorita, ¿Conoces la regla número 3? sí, doctor. Dinos la regla número 3. Doctorita, la regla número 3 nos dice que si un tercer molar está presente, entonces se debe utilizarlo como pilar y debe considerarse en el momento de la clasificación, doctora. Exacto. Esta regla número 3 es al revés, chicos. Si nosotros vamos a encontrar un tercer molar y ese tercer molar puede ser utilizado como pilar, ¿qué quiere decir que puede, está presente y va a ser elegido como pilar? Que ese tercer molar se va a encontrar en una situación a un ecuador aceptable, en un eje de inserción aceptable. Cuidado, no estén utilizando un tercer molar como pilar que esté mesializado, que esté lingualizado, que esté inclinado. Tiene que tener las características específicas para funcionar como pilar. ¿Me entienden? A veces me llegan a tomar terceros molares como pilar, donde nuestro asistente hace magia para poder diseñar un retenedor en el mismo. Tanto esfuerzo de nuestro compañero mecánico, ustedes llegan a la cavidad bucal, quieren introducirlo y no entra. Eso más. Entonces, lastimosamente, todo el esfuerzo que ha hecho ese mecánico dental en diseñar en un tercer molar que estaba en una mala posición, no va a servir de nada. Si van a tomar como regla 3 un molar que se encuentra en cavidad bucal y que en este caso nos sirva, vamos a dibujar, como pilar, necesito saber que este molar se encuentra en una posición aceptable. ¿Me entienden? Entonces, tomen en cuenta esas características para cada regla o de las reglas que nosotros estamos viendo. Regla número 4. Rosa Isela pasa. ¿Qué dice la regla número 4? Si es que no la saben, saquen sus apuntes o los que tengan del año pasado y lo vamos a compartir con todos sus compañeros para que ustedes también den las clases. Hoy estoy trasnochada, ¿o no? He amanecido muy temprano. Regla número 4. Doctora, quiere decir si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, esto no se lo considera No se dará en la considerado. clasificación, doctora. Muy bien. ¿Y cómo van a notar que un segundo molar que falta no es funcional? Porque también su antagonista no existe. De nada me va a servir colocar un segundo molar artificial si es que no va a cumplir ninguna función. En muchos casos, simplemente se coloca hasta el primer molar, de acuerdo a las características específicas del paciente. De acuerdo a la evolución biológica del paciente, se dice que de aquí en adelante, así como ha desaparecido el cuarto molar, está desapareciendo el tercer molar, posiblemente el segundo molar también ya no llegue a estar en esta generación, bueno, generación futura. Y eso ya se debe al tipo de alimentación, hábitos, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver tal vez en otro tema, cuando llevemos masticación. Pero si un segundo, por eso nace la regla número 4. Si un segundo molar está ausente y no va a ser reemplazado por falta del antagonista, no se considera dentro de la clasificación. ¿Me entienden? Entonces, muy claro con eso. Tomen en cuenta, ¿para qué voy a colocar un segundo molar? ¿Ya? Si es que no tiene antagonista. Todo tienen que pensar con funcionalidad para poder realizar un diagnóstico protésico. Regla número 5. Ay, no, ya la dije. A ver. Rubena, pasa. Presente, doctora. Con ustedes voy a dar la clase hoy día. Rubena, pasa. ¿Qué dice la regla número 5? Doctora, la regla número 5 nos indica que el espacio desdentado más posterior va a ser el que nos va a determinar el tipo de clasificación de Kennedy. Muy bien, exacto.
Para yo poder clasificar sin problemas y no equivocarme en la clasificación de Kennedy, debo fijarme el sector posterior, el área desdentada. Ese es el que recién me va a dar, si yo me concentro y pongo mi cuadrante de mi vista en el sector posterior, voy a poder identificar a qué clase de desdentado está relacionado, en este caso, mi paciente. Nunca miren adelante, siempre para poder identificar un cuadrante, si es posible imaginariamente, y eso les voy a enseñar ahora. Agarren y háganme las líneas imaginarias que hacía Camer. Dibújenme siempre los cuadrantes y enfóquense específicamente en los sectores posteriores para poder identificar qué tipo de clase Kennedy es. Si ustedes ven todo, se van a confundir. En cambio, si rápidamente o imaginariamente lo dividen en 4, vamos a poder identificar qué tipo de desdentación es. ¿Me entienden? Continuamos. Entonces, la regla número 5, no se olvide. Yo mirando el área desdentado, la parte más posterior, podré determinar a qué tipo de clasificación en este caso me encuentro. Continuamos. Lisette Apaza. Presente, doctora. Regla número 6. Ya, la regla número 6 nos dice que las áreas desdentadas distintas a las que determinan la clasificación se denominarán modificaciones o subdivisiones, doctor. Y son asignadas por su número, cantidad o espacio desdentados adicionales. ¿Qué significa modificaciones entonces, Lisette? Son los espacios que hay, doctora, en los espacios que presenta. ¿Qué espacios? La falta de pérdidas de dientes. Son los espacios edéntulos adicionales a la clasificación que ustedes hagan. ¿Está entendido? Esas son las modificaciones. Vamos a ver actualizaciones de estas reglas, pero lo más importante y que quiero que conozcan primero son estas, ¿ya? La regla número 6, entonces, por lo tanto, como en la pantalla están leyendo, dice que las zonas desdentadas distintas a las que determinan la clasificación del caso van a recibir zonas de modificación. Es decir, zonas edéntulas adyacentes a la base de clasificación que ustedes hagan. Pueden ser pequeñas, pueden estar situadas adelante, pueden estar situadas a un lado, pueden haber incluso hasta 4 espacios edéntulos adyacentes al principal que ustedes van a nombrar. ¿Está entendido o tienen alguna duda? Estamos repasando lo que han llevado en tercero, ¿no ven? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Magalí Arteaga. Magalí. Ya. ¿Dudas? Doctora. ¿Dudas, Magalí? No, está bien, doctora. Nada, continuamos. No, regla número 7. ¿Qué dice la regla número 7, Magalí? La extensión de la modificación no se considera sino tan solo la cantidad de zonas desdentadas adicionales, doctorita. Ya. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Solo se considera el número de zonas desdentadas, no su extensión. Que si, aparte de el espacio edéntulo que nos ha determinado el tipo de clasificación que hay, yo tengo zonas edéntulas adyacentes, no tiene que importar si esas zonas edéntulas adyacentes son de 4 piezas, son de 3 piezas, son de 1 pieza. No está limitado el número de espacios adyacentes que se puede encontrar en una clase de Kennedy. ¿Me entienden? No está reglamentado el espacio. Puede ser de 3, de 4 piezas, como también puede ser simplemente de 1 pieza. Y a esos espacios adyacentes al espacio edéntulo principal se los va a denominar modificaciones. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna duda acá? Carmen Avendaño. Sí, doctora. Finalmente, regla número 8.
Doctora, la regla número 8 dice, solo las clases 1, clase 2 y 3 pueden tener modificaciones, dice. Ajá. ¿Qué zona edéntula posterior lleva consigo el cambio de clase? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que la clase 4 está determinada como hemos visto espacio edéntulo parcial en la zona anterior, ¿sí? Si es que existiera una modificación atrás, rápidamente pasaría a ser otro tipo de clase de Kennedy. La clase, por lo tanto, la clase 4, y ojo en eso, no tiene modificaciones. ¿Qué quiere decir? No tiene espacios edéntulos adyacentes. Simplemente es uno solo. No se van a olvidar de eso. ¿Han visto qué fácil es poderlo repasar con ejemplos? La clase 4, como regla número 8, afirma que ese desdentado anterior bilateral, desdentado parcial anterior bilateral que corresponde a clase 4, no acepta espacios edéntulos adyacentes. Por eso es que se denomina clase 4 de Kennedy. En el momento en que se presente un espacio edéntulo, digamos que no tiene nada de esto, nada, ya, es determinado como clase 4. En el momento en que se encuentre o se haya perdido una pieza dentaria y exista un espacio edéntulo posterior, automáticamente se transforma en otro tipo de clase. Ojo en eso puedo preguntarles, chicos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la clase 4 como regla número 8 no admite espacios pequeños edéntulos. Simplemente tiene que ser en la parte anterior y listo, nada más. Estas son las 8 reglas como repaso que nosotros estamos viendo. César Barrio Nuevo. César, estás presente. Contestaste lista. César. Nada, ausente. Angélica Bautista. Y eso que entraste tarde, César Barrio Nuevo. Angélica Bautista. Dígame, doctorita. Ya. ¿Cuál de las 8 clases te gustó más? Para ver si las que lo han captado. El 8. La clase 8, que no tiene modificaciones. O Ojo, sea, la clase cuidado, de... cumplan errores o cometan errores en su examen. ¿Ya? Muy bien. Angélica, ¿es verdad? Lisette Bautista. Sí. Lisette Bautista, creo que... no, Neis es la que saqué. Lisette Bautista. Sí, doctorita, ¿me escucha? Sí, te escucho, mamita. Otra regla que te haya caído bien, que te vas a llevar con ella. Doctorita, la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se considera para la clasificación. Muy bien, no se olviden de eso. Marcelo Cabrera. ¿Estás, Aquí, Marcelo doctora, Cabrera? presente, doctora. Otra regla, Sí, Marcelo, doctora, que tú presente. recuerdes. Doctora, doctora, no me recuerdo, doctora. Doctora, no recuerdo, doctora. Ninguna regla, Marcelo. ¿Dónde estamos? A ver, Estamos Flavio. hablando, doctora. Presente, doctora. Ya, una regla que recuerdes. La regla Les 7. estoy tratando de explicar todas las La reglas que regla van a... 7, doctor. Ya, ¿qué dice la regla 7? Solo se considera el número de zonas desdentadas y no su extensión. Muy bien. No importa que un área adyacente desdentada sea grande, sea de 3, o sea, de 4 piezas, sino simplemente ustedes tienen que identificar cuántas áreas desdentadas hay, además del área desdentada principal, para no confundirse. ¿Está claro? María Eugenia Condori. Doctorita. Dime. Yo recuerdo la regla 5, doctorita, que la área o áreas desdentado posteriores son las que determinan la clasificación. Muy bien, exacto. Marcelo Cabrera. Ahora sí. Sí, doctora.
Ya, repíteme una de las 3 reglas que ahorita han repetido tus compañeros. Doctora, de lo que dijeron mis compañeros es que vemos las áreas, doctoras, de las que, digamos, unas son dentulas o que parcialmente no tienen dentas, y eso a reemplazar, doctora, es una serie, doctora. Sí, hay que mejorar, Marcelito. ¿Algo más? No, esa sería todo, doctora. Y ya. Entonces, para poder entender la actualización, necesitamos repasar una y otra vez tanto la clasificación de Kennedy como las reglas de Applegate. Podía haber entrado directo a la actualización, pero se van a confundir. De alguna manera hemos repasado y en base a lo que estamos repasando vamos a ver características de actualización, tanto en las clases como también en las reglas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un resumen de las reglas para que lo puedan tomar apuntes. La regla número 1 dice en resumen, ahí está, en resumen, que no puedo tomar en cuenta extracciones que tenga el paciente. Si el paciente tiene restos, tengo primero que eliminar y luego recién puedo clasificar. Tercero, o segundo, si el tercer molar no se encuentra, está ausente y no me sirve funcionalmente, no lo voy a reemplazar. Puedo tener hasta ausencias hasta del segundo molar, eso tienen que tomar en cuenta. 3, si el tercer molar está presente, entonces tengo que ver que esté en una buena posición para utilizarlo como pilar. ¿Ya? 4. Si un segundo molar está ausente y no me sirve funcionalmente porque también el de arriba no está, entonces no tengo por qué reemplazarlo ni tomarlo en cuenta para una clasificación. ¿Está entendido? Regla número 5. Para yo poder identificar qué clase de Kennedy es, necesito enfocarme en el sector posterior. ¿Y cómo lo van a hacer? Dibujan su cuadrante anterior y posterior, lo separan por la línea media y se enfocan en la parte posterior para poder clasificar. Si es que lo ven de forma general, arcada, entonces nos vamos a confundir y es lo que no queremos. ¿Me entienden? Entonces, céntrense en su cuadrante posterior. Regla número 6. Si hay espacios edéntulos adyacentes, además de los espacios edéntulos que nos ha determinado el tipo de clase, a eso los voy a llamar modificaciones. Regla número 7. No me importa la extensión de la modificación, solo me importa contar cuántas hay. Pueden ser de una pieza dentaria ausente, pueden ser de 2 piezas dentarias ausentes, pueden ser hasta de 4 piezas dentarias ausentes una modificación. ¿Me entienden? Me importan los espacios edéntulos adyacentes. Y regla número 8, una clase 4, que es una desdentación parcial en la parte anterior, simplemente tiene que tener esa característica. No pueden existir espacios edéntulos adicionales, porque ya cambiaría el tipo de clasificación que vamos a encontrar en nuestros pacientes. ¿Ahora sí está entendido o quieren volver a repasar? ¿Alguna duda? Nolia, Cachi. Sí, doctora. ¿Alguna duda con Nolia? Stephanie Corimaita. Doctorita, un favor. Continúa, mamacita, te escucho. Nolia. Stephanie Corimaita. Doctorita, la regla 3, por favor. Ya, nos vamos a la regla 3. Si no me equivoco, la regla 3 es la posición del tercer molar. Si un tercer molar está presente, lo que me importa es la posición y sí la voy a tomar en cuenta como pilar. Si un tercer molar está presente y está indicado como pilar, lo voy a tomar en cuenta dentro de mi clasificación. Si es que el tercer molar, y eso debería ser adicionado a esta regla 3, está en mal posición, no debería tomarlo en cuenta, chicos, porque simplemente no es funcional. Tienen que tomar en cuenta eso, mucho, es muy importante, porque muchas veces en sus pacientes van a encontrar terceros molares que van a tener que ser utilizados, en este caso, como pieza pilar para la confección de una prótesis.
¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta que tengan, que quieran que repitamos, que tengan dudas en estas reglas de Appleyard? Que las tienen que Perdón, saber, son doctora. fáciles. Max, Una dime. consulta. En este caso, si una pieza tiene giroversión, entonces no se le debería tomar como pieza pilar, doctora. No, ¿qué tendrías que hacer? Hemos visto en valoraciones de centavos parciales. En el caso que fuera a tener un antagonista y tuviera puntos de contacto, tampoco, doctora. En el caso de que tuviera un antagonista, un tercer molar superior, ese tercer molar pilar ya se convierte funcional, tiene que cumplir una función. Entonces sí puede ser tomado como pilar, pero si está en giroversión y te va a traer consecuencias, ¿qué tienes que hacer? Hemos visto en valoración cuando tengamos problemas de malposición, ¿qué tenemos que hacer? Max, Corregir primero, doctora, yo creo. ver si es que se puede llegar a corregir. ¿Cómo? ¿Qué exámenes necesitas? Max, Sí, doctora. ¿qué exámenes necesitas? Tengo que hacer exámenes complementarios, poder realizar coronas, ¿no es cierto? Para poder colocar ese tercer molar que va a ser pilar, específicamente como un pilar. Para eso a veces lo tendríamos que hacer, delimitar O en el sea, tangenciómetro o paralelizador, ¿no es cierto? Para probar sí, que pero realmente llegue a ser una pieza pilar y tenga su zona expulsiva y su zona retentiva para poder diseñar el futuro retenedor. ¿Está en claro, este, Max, ahora? sí, en estos casos el retenedor igual sería expulsivo o tendría que su eje de inserción del retenedor no va a cumplir, doctora, yo creo, ¿no? Por Porque eso si es la que pieza va a tener si tú tensión, quieres considerar un tercer molar como pieza pilar y que cumpla sus funciones, tenemos que ver que esa pieza pilar sea aceptada como tal. Y eso dice en la regla número 3. Si un tercer molar está presente y vamos a utilizarlo como pilar, debe considerarse en el momento de clasificar, en el momento de realizar la clasificación. Pero aparte yo les recomiendo que ese pilar cumpla las funciones de pieza dentaria pilar. ¿De qué me va a servir si está inclinado, por ejemplo, hacia mesial? Porque es generalmente donde se migran las piezas, tratando de buscar sus amigos contiguos, sus piezas dentarias vecinas. ¿De qué me va a servir que esté totalmente inclinada? ¿Cómo yo voy a poder, si se puede, de manera inclinada, determinar su línea del ecuador? Me agacho y lo dibujo, ¿no es cierto? Pero va a ser complicado al momento de diseñar el retenedor, puesto que va a causar problemas al instalar al paciente y además a veces el paciente no va a poder incluso ni sacarse la prótesis para poderla higienizar. Entonces tienen que ver que ese pilar, ya que va a ser considerado como pieza pilar, sea aceptable funcionalmente. Si es que ustedes no cumplen eso, diseñan y a la larga esa pieza está destinada a morir, puesto que está sufriendo, está siendo ahorcada por los efectos de palanca porque no está en una posición aceptable. ¿Está entendido? Max, Max es, ¿verdad? El que preguntó. sí, doctora. Ahora Gracias. sí está entendido, Max. Entonces yo les complementaría a esta regla 3, de acuerdo a la práctica, a clínica, que si pudieran aumentar ese dato más, sería como postdata, le pueden colocar ahí, ¿no es cierto? Postdata. Tengo que tomar en cuenta que mi pilar esté en una posición adecuada para que sea catalogado como tal. Y después ya, si está aceptado, va a entrar dentro de la clasificación para realizar un diagnóstico protésico. ¿Está claro? Continuamos. Daniel Calle. ¿Está? Sí, está. Daniel Calle. ¡Oh, qué rápido pasa la hora! Daniel Calle. Sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra regla? Era la 3 y ya no sé. Repito la regla, doctora. Sí, la regla que tú escojas. ¿Cuál más te gusta? La 3 me gustaba más, doctora. ¿Cuál? La número 3, doctora. Ya hemos hablado de la 3. Otra. La única que te guste. La 1, la 3. La 7, hay varias, doctora. ¿Perdón, papito? Puede ser la 1, la 7. ¿Ya qué dice la 1?
Y así quiero que que, repasen. Tienen todo el fin de semana para repasar. A ver. que hay que realizar las extracciones para poder clasificarlo según Kennedy, doctor. Hacer las Cuidado, venga extracciones. un docente del paralelo, creo que el D es el jefe de cátedra, y les diga clasificame. Y ustedes tomen en cuenta los vestigios de piezas dentarias. Cuidado, conste, chicos. Si ven una pieza que está destinada a extracción decolorada, sin ya con destrucción coronaria, lista para extraer, ni la tomen en cuenta para hacer su diagnóstico protésico. Tienen que extraerla primero. ¿Está entendido? Claro que está claro. ¿Alguien más quiere algo que se repita de los tips que les he dado de las reglas? Doctorita, por favor, la regla número 4, por favor. La regla número 4, la regla número 2 y 4, si no me equivoco, son bien importantes en la actualización que vamos a aprender. Tomen por eso muy en cuenta estas dos reglas, ¿ya? Dice que si un segundo molar está ausente, vamos a pintarlo aquí para que se... Vamos a ponerlo más grande. Si un segundo... Uy, no, borraremos tercero molar. Ya, ahora sí. Si un segundo molar está ausente, chicos, en esa boca, y no va a ser reemplazado, no tienen por qué tomarlo en cuenta. ¿Me entienden? Porque menos si es que no tiene su antagonista. ¿Para qué van a poner un diente más que no va a cumplir función? Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si en boca yo tengo un segundo molar y no tiene su antagonista y no voy a poder solucionarlo tampoco por arriba, ya, porque el paciente tiene molestias, tiene una arcada pequeña, etcétera, etcétera, y yo voy a confeccionar su prótesis y quiero colocarlo hasta atrás y sé que le va a molestar por las características que él tenga, ¿para qué también le voy a poner un segundo molar arriba? ¿Me entienden? Simplemente lo descarto, lo coloco como futura extracción, ¿ya? Y voy a confeccionarlo solamente hasta el primer molar. Y mi clasificación, por lo tanto, mi diagnóstico protésico va a ser sin tomar en cuenta ese segundo molar, puesto que no cumple ninguna función. ¿Me entienden? Entonces, ahí y en eso tengo que llegar. Cuidado estén poniéndome o tomándome en cuenta segundos molares que ni siquiera van a tener antagonistas, no tienen espacio, no tienen función, no se debería poner. ¿Para qué lo van a hacer valer? ¿Para qué? Está ahí de relleno, no está cumpliendo nada, simplemente molesta al paciente y puede causar otros problemas que vamos a ver. Si un segundo molar está ausente y no va a ser reemplazado, porque como por ejemplo no tiene antagonista, no tengo por qué tomarlo dentro de la clasificación de Kennedy. ¿Está entendido? Entonces, esas son cositas que tenemos que aprender con sus tips específicos. Ya, la regla número 5. La 6, la 7 y la 8 que nos tenemos que más o menos empezar a dibujar. Yo lo aprendí dibujando, chicos, y así se les va a quedar en la cabeza. ¿Ya? Creo que estamos con Nolia Cachi. Doctora. Nolia, último, para continuar. Doctora. ¿Sí? Doctora, tengo una duda. Digamos, en la clasificación de Kennedy, la clase 2, el desdentado sobrepasa la línea media. ¿Cómo lo podemos clasificar? Esa es una actualización. Muy bien, qué buena pregunta, te felicito. Con la actualización del año 2000 se llegó a solucionar ese problema y ahorita vamos a aprender, ¿sí? Nosotros hasta el momento hemos conocido las 4 clases de Kennedy y sus reglas. Y de acuerdo a eso, algunos han captado. Algunos como a mí, tal vez yo les prometo, a mí me costaba poder entender, porque no estaba clara esas 4 clasificaciones al poder ver los tipos de desdentados parciales que vamos a tener en clínicas. Pero con las actualizaciones que ahorita vamos a aprender, ya, todas esas dudas se borran porque está mucho más marcada, mucho más caracterizada, con mucho más detalle, si es que me dejo entender. Y esta técnica se aprobó el año 2000, ya, por el doctor Alfredo Quinteros. No sé si alguien lo conoce, nos ha estado incluso dando también referencias teóricas
se han pasado cursos con él. Puedo decir que es uno de nuestros mentores en nosotros los prostodoncistas, porque nos ha ayudado a de alguna manera disipar dudas que nosotros hemos tenido de acuerdo a la clasificación de Kennedy. Es la clasificación muy buena, excelente, que nos ayudó de alguna manera a identificar los rasgos generales de los pacientes edéntulos, pero que él le puso mucho más interés y nos ayudó a mejorar aún más. En el año 1923 se creó la clasificación de Kennedy. En el año 1959, el Oliver Applegate, que hemos repasado ya, las 8 reglas, ayudó a mejorar esta clasificación de Kennedy. Y en el año 2000, este doctor Alfredo Quinteros ayudó a aclarar esas clasificaciones, hacerlo más explícito, chicos, con la técnica que se denomina técnica de limitación de zonas edéntulas, basadas en la clasificación de Kennedy. Principalmente se refiere a eso. ¿En qué consta la técnica de limitación de zonas edéntulas? Que de ahora en adelante, a esa clasificación que nosotros determinemos en nuestro paciente, vamos a, además de determinar la clase de Kennedy, vamos a determinar de dónde a dónde se extiende. ¿Me entienden? Y con esto, según este doctor, se está logrando que ya no solo tenga que ser visual, sino simplemente auditiva, poder determinar un tipo de clase. Me explico mejor. Para yo poder determinar la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, necesito mirar, ¿no es cierto?, al paciente. Necesito mirar el modelo y decir, ah, sí, creo que es clase, aquí está, creo que es clase 1, necesito mirar. O sí, creo que es clase 2. En cambio, con la técnica de limitaciones de pilares, en este caso, ya no voy a necesitar mirarlas, ¿me entienden? Con solo que yo les diga específicamente la clase y las limitantes, ustedes se van a imaginar en su cabeza y ya van a tener claro a qué tipo de arco desdentado me voy, o con qué tipo de arco desdentado en ese paciente voy a trabajar. ¿Está entendido? ¿O todavía no tienen dudas? ¿Está entendido? ¿Alguna duda de lo que he hablado? Vuelvo a repetir, esta técnica de limitación de zonas edéntulas, por lo tanto, me ayuda a que yo, como profesional, ya no identifico y no realizo un diagnóstico protésico simplemente con ver al paciente, sino voy a ser capaz de realizar un diagnóstico protésico en desdentado parcial con oír qué tipo de clase y limitación tiene. Entonces tienen que hacer cranear su imaginación, porque así va a ser el examen. Simplemente voy a mencionar y ustedes van a dibujar. Y así se van a volver caperuzos. Y eso les va a ayudar incluso a explicarle al mecánico y tener más relación directa con él. ¿En qué consta esta técnica? La vamos a empezar. Esta técnica tiene como base un diente remanente, un diente pilar y un diente pilar limitante. Y está basado principalmente en este formulario que ustedes conocen, que lo han visto en segundo año, que se denomina el Sistema Internacional para poder codificar, en este caso, a las piezas dentarias. Más se lo llega a conocer como el sistema de dígitos, el sistema de códigos, donde el primer numeral va a estar representado por los cuadrantes. 1 será el superior derecho, 2 el izquierdo, 3 ¿dónde está? 1, derecho, izquierdo, inferior izquierdo y derecho. Y el numeral 2 nos va a determinar el tipo de posición de pieza dentaria, que ustedes ya conocen a detalle. Vamos a hacerles repasar, quiero saber si es que lo conocen, porque solo así van a poder realizar esta técnica de limitación de zonas edéntulas. Me he quedado en Daniel, ¿verdad? Daniel Calle. Daniel Calle, ¿está? Daniel, ausente. Adalit Calizaya. Presente, doctora. Muy bien. Este sistema de dígitos me dice que me representes qué pieza es o a qué cuadrante pertenece el dígito número 36.
¿Qué identificas acá? El primer molar inferior, doctora, del lado sería izquierdo. Ya, muy bien. Tú eres Daniel, ¿verdad? Ah, no, Adalid. Sí, doctora Darí. Muy bien, Adalid. Participación. Pamela Calizaya. Pamela. Doctora Pamela Carcella tiene problemas con su señal, me acabo de escribir. Que me escriba el chat. Si le Silvia escribió, Calizaya. doctora, dice su interno. Ya, Silvia Calizaya. Presente, doctora. Ya, muy bien. Empieza el número 45. ¿Qué significa para nosotros los odontólogos el número 45? En la pieza. Ujú. El segundo premolar en el sectante inferior, doctora. ¿Qué cuadrante? La 4. Muy bien. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo lo llamarías? Ay, ya me perdí, doctora. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que darles miles de dígitos, si no, no vamos a entender. A ver, Max Calzada. No se pongan Doctora, nerviosos. del lado 45. derecho. 45. Segundo premolar inferior del lado derecho, doctora. Eso. Muy bien. Silvia, ¿estás escuchando? Sí, doctora, ya. Luz Sí, ya Canaviri. me he olvidado. Doctorita, 18. es el tercer molar derecho. ¿De dónde? ¿De la esquina? Superior. Ah, completo. Acostúmbrense a hablar completo. Del vecino. ¿De dónde es? Noemí Canaviri. 37. Sí, doctora. Por eso es que puse esos números, porque les dije, les voy a preguntar, a ver, 37. Sería el segundo molar inferior. ¿Y? Derecha, doctora. Segundo molar inferior derecho. Molar inferior derecho. ¿Estás segura? No. Aquí me han respondido. No, doctor. Izquierdos, doctora. Estoy equivocando. Les daré tarea. ¿Cómo es, chicos? ¿Les doy tarea? No, doctora. Identifíquenme mediante este código de dígitos toditas las piezas dentarias. ¿Qué hacemos? Una tarea extra. ¿Qué es el 11? ¿Qué es el 12? ¿Qué es el 13? 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34. Esa tarea les daré. Gabriela Coparicona. Alguien me escribió el chat, perdón. Gabriela Coparicona. Sí, doctora. 45. Ay, perdón, mamacita. Sería el segundo premolar derecho. ¿De dónde? De Acapulco, de Copacabana. Inferior, doctora. Del inferior. Ya estamos repasando. Y ya están, mira, con chubis les enseño, chicos. Era que hable. Y ustedes van a decir. Lady Arce, gracias por escribir. Número 24. ¿Qué significa el 24 para un odontólogo? Es el primer premolar superior izquierdo. Eso, así quiero que me respondan. ¿Seguros? Noemí Canaviri, ¿ya participó? No ha participado. Noemí Canaviri. Sí, doctora. Ya. A ver, el 37. 37 sería el segundo molar inferior del cuadrante inferior sería. Y izquierda. Muy bien. Ya estamos. Lisette Canaza. Aquí, doctora. Ya. 25. 25 sería el segundo premolar
superior izquierdo. Ah, ya estamos. Ahora sí ya puedo continuar. ¿Una más? Jimena Castaño. Sí, doctora. Gabriela Coparicona, ¿participaste? Sí, doctora. Sí, ya. Jimena Castaño. Sí, doctora. Ya, mamacita. 38. Tercer molar inferior izquierdo. Eso, muy bien. Listo. Con ese código internacional de la Federación Dental Internacional que introduzco el código para poder identificar la posición exacta en el cuadrante exacto de las piezas dentarias, se creó la técnica de limitación de zonas edéntulas para llegar a un diagnóstico protésico mucho más específico. Vamos a ver las demás características. Primero, entonces, se va a utilizar al 100% el sistema de dígitos. Segundo, se tiene que tomar en cuenta las siguientes pautas. ¿Qué es un diente remanente? ¿Qué es un diente pilar? ¿Y qué es un diente pilar limitante? Si ustedes no saben estos tres conceptos que les estoy mostrando aquí en pantallas, tampoco van a poder entender la actualización de Kennedy en el año 2000, ¿sí? Por lo tanto, una pieza remanente es el diente presente, es el diente que se encuentra en el arco parcialmente edéntulo, que se toma en cuenta o que no se toma, perdón, en cuenta al momento de clasificación, al momento de realizar la clasificación de Kennedy. El diente remanente son los dientes vecinos, ¿ya? Que ayudan o los dientes que se encuentran que no han sido perdidos por el paciente. El diente pilar es el diente que participa en las funciones de soporte, retención y estabilidad y que ayuda, ¿ya? Y que va a ser el que va a ayudar a de alguna manera o ser parte de los que va a ayudar a poder realizar la retención de la futura prótesis. Entonces, vuelvo a repetir, el diente pilar es el diente que participa en las funciones de soporte, retención y estabilidad y el que va a soportar todas las fuerzas de esa prótesis. ¿Entendido? ¿Cuál es el pilar limitante? Es el diente pilar ubicado adyacente a las zonas edéntulas. Cuando yo mencione pilar limitante, quiere decir el diente que está cerca o vecino al lugar donde no existe piezas dentarias. A eso me voy. Si bien conocíamos pilar como el diente que va a soportar todas las fuerzas ya de la prótesis, en esta nueva técnica se añade lo que es pilar limitante. Cuando yo les diga limitante, son pilares que están unidos o están cerca de un área totalmente desdentada. Vuelvo a repetir, resumen. Pieza remanente es el diente presente en el arco parcialmente desdentado. Son los dientes que gracias a Dios se encuentran todavía en boca. Diente pilar es el diente que nos va a soportar soporte, retención y estabilidad de esa futura prótesis que vamos a diseñar. Y este mismo pilar recibe otro nombre que es el pilar limitante, que va a estar siempre unida al área edéntula. Y eso yo les voy a preguntar porque tenemos que saber. ¿Está entendido? ¿Alguna duda acá? Continuamos. Como nos dijo su compañera, en esta nueva técnica, nosotros siempre vamos a valorar, lo voy a sacar un ratito, el cuadrante. Así como les dije, para poder clasificar en las reglas de Piaget, necesito dividir mi arco. Igualmente, en la nueva técnica, todo se basa en poder dividir mi arco dentario, en este caso, o parcialmente desdentado, para poder identificar a qué tipo de clase yo me encuentro, ¿ya? Toda zona edéntula, como dice acá, que esté ubicada en la parte anterior y que atraviesa la línea media, se la va a denominar zona edéntula a extensión mesial. Aquí me he equivocado.
¿Ok? Aquí es mesial, no es distal. Vuelvo a repetir, toda zona edéntula que atraviesa la línea media se la va a denominar zona edéntula a extensión mesial. Ya en la nueva clase o en la nueva actualización de Kennedy, ya no hablamos simplemente de una zona unilateral, sino tomamos en cuenta áreas desdentadas que atraviesen la línea media. Y esas áreas desdentadas que atraviesen la línea media y que sigan perteneciendo a una sola clase porque ha perdido piezas dentarias, se las va también de conocer como zona edéntula a extensión mesial. En cambio, las zonas edéntulas, vuelvo a dibujar, siempre me van a dibujar en desdentados parciales. Miren, estoy un poquito chueca. Voy a dibujar bien, ¿ya? Que atraviesen la línea media hacia el sector posterior, se las va a conocer como zonas edéntulas a extensión distal. ¿Está entendido? Vuelvo a repetir, en la nueva actualización de Kennedy, toda la zona edéntulas que atraviesen línea media se las va a denominar zonas edéntulas a extensión mesial. Y las que atraviesen la línea media hacia posterior, yéndose hacia atrás, pueden ser esta zona edéntula que no haya nada de este diente desde aquí, por ejemplo, un ejemplo que les estoy dando, y se extienda hasta la zona posterior, se va a denominar zona edéntula a extensión distal. Se está yendo hacia atrás. ¿Dudas hasta acá? Continuamos. Tomando en cuenta esas características que hemos aprendido un poquito más, hasta ahí creo que vamos a quedar, ¿ya? Vamos a tomar características específicas de cada clase y de cada regla, ¿ya? Cosas que de alguna manera nos ayudan a actualizarnos y a no tener problemas al momento de clasificar a los parciales edéntulos en un diagnóstico protésico. La clase 1. La clase 1 se la puede también denominar prótesis a extensión distal bilateral. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Si el espacio edéntulo cruza la línea media, se la va a denominar a extensión distal. En la actualización nueva que nosotros tenemos de la clase 1, esta prótesis se la considera, o la clase 1 se la considera desdentado, esto está mal también, desdentado a extensión distal bilateral. La clase 1 en la actualización, de acuerdo a la pérdida de piezas dentarias en un paciente desdentado, va a tener dos tipos de soporte. Se hace esa característica, porque no siempre en una clase 1 vamos a ver todos los dientes bien bonitos y simplemente las extensiones distales edéntulas atrás. No, vamos a poder ver este caso también, que si nosotros lo estudiamos dividiendo el cuadro, vamos a ver que existen zonas bilaterales desdentadas y que corresponde a una clase 1. Pero en este caso es bilateral porque se ha atravesado la línea media. Y va a ser unilateral cuando no atraviese, en este caso, la línea media. Desdentado bilateral, unilateral, que no ha atravesado la línea media, pero que sí cumple las características de clase 1. Esta clase 1, vuelvo a repetir, en las actualizaciones tiene dos tipos de retenciones. Dento-muco-soportada, de acuerdo a la cantidad de dientes, se puede transformar en muco-dento-soportada y va a seguir siendo clase 1 de acuerdo a las características, en este caso, de las mismas. ¿Está entendido? Además, vamos a llegar hasta la clase 2. En la clase 1, de acuerdo a las actualizaciones que nosotros vamos a ver, vamos a identificar tipo de arco. En la mayoría de los casos, en la clase 1, vamos a encontrar arco cruzado. El secreto es que me dividan este modelo otra vez en dos, anterior y posterior. Y vean qué tipo de arco es. ¿Cómo lo voy a identificar este arco cruzado? Viendo qué existe en esta área y qué existe en esta área. Si yo voy a encontrar en una clase 1 identidad de arco, dientes contra dientes,
lo voy a denominar arco cruzado dental. En cambio, en la zona posterior voy a encontrar mucosa con mucosa y lo voy a denominar arco cruzado mucoso. La característica de una clase 1, además, es tener una identidad de arco tanto dental como mucoso. A su vez, puedo encontrar también un arco cruzado mixto, cuando yo divida este modelo en dos y puedo identificar que tiene diente y tiene mucosa. Si tiene diente y tiene mucosa enfrentados ambos, lo voy a poder determinar como arco cruzado mixto. En cambio, atrás voy a encontrarme mucosa con mucosa y lo voy a poder determinar simplemente arco cruzado mucoso. Si yo veo diferente mixto y mucoso, voy a identificar este arco cruzado como mixto mucoso. Y con solo saber esto, voy a ver qué tipo de retención tengo. Por ejemplo, en este caso que están viendo acá, ¿a quién me toca? Miguel Ángel Choque. Ahí está, Miguel Ángel Choque. Hola, Miguel Ángel. Creo que ya se fueron, Miguel Ángel. ¿Ausente? Doctora. Miguel, ¿qué tipo de retención tengo en este arco? ¿Cuál arco, doctora? En la clase 1 hemos identificado dos tipos de retención según la actualización de esta clasificación. ¿Qué tipo de retención ves acá? Disculpe, en el... ¿Cuál dijo, doctora? Perdón. Este arco, te lo voy a pintar. ¿A qué tipo de retención pertenece este arco? Vamos a ver hartos casos clínicos aquí. No sé cuál, doctora. ¿Quién quiere participar? Levante la mano. Vamos a hacerle recordar. Yo, doctorita. Doctora. Doctora. ¿Quién habló? Medardo, dime. Doctora, sería una mucodento soportado, doctora. Exacto, muy bien, Medardo. Mucodento soportado. Quiero que practiquemos Marcelo, mucho. doctora. O Marcelo, perdón, para que podamos ver un buen examen. En el examen van a ver puros casos clínicos, chicos, de estados parciales. Y en el primer parcial yo creo que va a ser igual. Entonces, necesito que en diagnóstico estemos caperuzos, ¿ya? A pesar de que estamos atrasados, ya nos vamos a nivelar, pero ahorita no puedo yo avanzar y ustedes no ven. A ver, no se olviden, la clase 1 como actualización me identifica qué tipo de soporte tiene y qué tipo de identidad de arco puedo encontrar. Así voy a poder saber cómo diseñar, que es otra clase que tenemos que llevar. ¿Me entienden? En una identidad de arco tengo que identificar qué tipo de arco tengo, si es dental, si es simplemente totalmente mucoso o es mixto, como en este caso. Pero para poder identificar el tipo de arco específico, necesito saber qué tipo de soporte. Y la clase 1 tiene estos dos tipos de soporte, dento-muco-soportada, como en este caso, dento-muco-soportada, o puede llegar también a ser muco-dento-soportada. En un desdentado basta que tenga una pieza dentaria y ya es desdentado parcial. Por eso puse esta imagen. Muchos piensan que porque solo tiene una pieza podemos hacerlo pasar como en un diagnóstico como desdentado total. No. A pesar de que los pasos o el protocolo de la confección de una prótesis es similar a la de prótesis total, su diagnóstico definitivo es desdentado parcial. ¿Me entienden? Porque tiene una pieza dentaria y corresponde a una clase 1 mucodento soportada. De ahora en adelante, ven a un paciente con una pieza dentaria y rápidamente tienen que pensar clase 1 mucodento soportada y discutirle a la persona que les diga, pero ya puede pasar como desdentado total, apenas tiene una pieza dentaria. ¿Me entienden?
En esa clase 1, además, se identifica la identidad de arco que se conoce como arco cruzado. En un tipo 1 siempre vamos a encontrar dental y mucoso o mixto mucoso. ¿Pero a qué se refiere mixto mucoso o dental mucoso? A dividir mi modelo en 4 partes y ver quién con quién se enfrenta. Diente en este cuadrante con diente en este cuadrante se va a denominar arco, identidad de arco dental. Atrás, voy a ver mi cuadro atrás, mi cuadrante. Mucosa con mucosa. Se va a denominar arco cruzado mucoso. En general, este arco cruzado o identidad de arco que veo me va a identificar que es un arco cruzado dental mucoso. Un tipo de retención dento-muco soportado. Ese es su otro nombre de identidad de arco. ¿Me entienden? Aquí ya les puse, no les tenía que poner. Así no le puse animación. Aquí estamos dentro de diente con mucosa. ¿Qué se va a denominar esto? En identidad de arco mixto. Ya es un arco cruzado mixto. Atrás, ya les estoy dando las pautas de cómo identificar una identidad de arco dividiendo en 4 cuadrantes. Va a ser mucoso, mucoso. Entonces, esta identidad de arco general se va a identificar como mixto mucoso. Yo los voy a colocar en el examen. Defíname la identidad de arco de este caso clínico. Y ustedes van a colocar arco cruzado mixto mucoso. ¿Está entendido? Ahora, Freddy Pasa Blanco, ¿no está? ¿O ya llegó? No, ya no la anoté. Blanca Calle. Sí, doctora. Ya, dame el tipo de retención que tiene, no la identidad de arco. La identidad de arco ya sabemos, diente con mucosa, mixto. Mucosa con mucosa, mucoso. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu tipo de retención en este caso de tipo 1? Mucodento soportada. Exacto, muy bien. Simplemente para que vean, en esta clase 1 como aclaración les estoy dando las características. Estos 2 tipos de retenciones vamos a encontrar en clase 1. Acá. Uy, uy, uy. Ya vamos a terminar esta clase, chicos. Un poquito más, aguántenme. Aquí, que tenemos un arco cruzado dental mucoso, ¿qué tipo de retención tenemos? Medardo choque. Mucodento soportado, doctora. Perdón, papito, no te escuché muy bien. Dime. Mucodento soportada. Muy bien, mucodento soportado. Entonces, eso es lo que vamos a identificar como actualización en la clase 1. Además, el tipo de actualización me dice que debo aplicar los limitantes. Para poder aplicar los limitantes, primero menciono el tipo de clase en la cual me encuentro. Reinaldo Aliaga, ¿qué tipo de clase es? Sí, doctorita. ¿Qué tipo de clase estás viendo acá? ¿Qué clasificación de Kennedy es? ¿Perdón? ¿En dónde está el cursor, no, doctorita? Sí, este papito. Clase 2. Aquí. ¿Qué tipo de clase es? Clase 1, doctorita. Ah, muy bien. Clase 1. En la clase 1 ya puedo identificar el tipo de retención que tiene y el tipo de arco que me va a ayudar incluso a afirmar el tipo de retención que tiene. Pero para poderla definir en la limitante actualizada, además de mencionar clase 1 de Kennedy, debo mencionar cuáles son sus piezas pilares limitantes. Aker Apasa. Aker, Doctora. ¿qué es una pieza pilar limitante? Ahorita lo hemos definido. Doctora, es el diente que está cerca al espacio edéntulo. Muy bien. Entonces, defino mi clase de Kennedy, clase 1 de Kennedy, mencionando además a continuación
las piezas pilares limitantes. En este caso, ¿cuáles son mis piezas pilares limitantes de esta clase 1 de Kennedy? ¿Cuáles son? A ver, vamos a ponerlo más grande. A ver, ¿qué piezas ven aquí que estén cerca al espacio edéntulo? Ya nos vamos a ir, ya. Me van a matar, teníamos que acabar esta clase hoy. A ver. Janet Condori. ¿Cuáles son tus pilares limitantes? Ya saben lo que son pilares, ya saben lo que son dientes remanentes, ya saben lo que son pilares. Ahorita hemos hablado y ya saben lo que son pilares limitantes. En este caso, ¿cuáles son los pilares limitantes? Son las piezas dentarias que están cerca al espacio edéntulo. ¿Qué piezas son? Dime, menciónamelas. La pieza 26, doctora, y la 13. Muy bien, eso te notaré. La pieza 13, 1, 2, 3 y la pieza 26. Entonces, yo tengo que escribir de la siguiente manera. Clase 1 de Kennedy, limitante 26, 13. O al revés, limitante 13, 26. Esa es mi nueva clasificación de este tipo de arco. Además, que la clase 1 me puede adicionar 26. Ser dento mucosoportada y arco cruzado dental mixto. ¿Me entienden? ¿Por qué, doctora, dental mixto? Vamos a revisarlo porque lo dibujo en cuadrante otra vez. Yo les quiero decir, yo les voy a pedir, hágame el diagnóstico protésico completo con tipo de arco y tipo de retención. Ustedes me van a escribir clase 1 de Kennedy, limitante 13, mencionando los pilares limitantes, limitante en este caso 26, dento mucosoportado, arco, vamos a dibujar el arco, dental mixto. ¿Por qué dental mixto? Porque entre los cuadrantes que los he clasificado en mi arco cruzado, me enfrento diente con diente y mucosa con diente. Si me enfrento mucosa con mucosa, se denominará mucoso. Si me enfrento mucosa con diente, se denominará mixto. Si me enfrento diente con diente, se denominará dental. A eso me voy, chicos, ¿ya? Entonces, según las actualizaciones del doctor Quinteros, una clase 1, para definirla de manera completa, se debe de definir especificando sus pilares limitantes, el tipo de retención y el tipo de arco que tiene. Esa es la característica que tiene la clase 1. Y aquí creo que vamos a quedar. Sin antes hacer un pequeño repaso para despedirnos con esto. Aquí ya lo hemos visto, creo que no hay problema. Acá. A ver, vamos a ver si es que se ha entendido, tenemos más dudas. Mariela Roxana Aguayo. Sí, doctora. Ya, clasifícame con limitantes o actualizado la clasificación de Kennedy. ¿Qué tipo de clasificación es? ¿Quién quiere levantar la manito? Condori, Rosemary, Miriam. ¿Está? Sí, estás. Ya, clasifícame. Clase 1. Ya. Mucodento soportado. Ya. ¿Qué limitante? Limitante mucoso. Eso es tipo de arco. Primero clasifíqueme el tipo de tipo de clase
y su limitante, y luego si se requiere el tipo de soporte y el tipo de arco. Simplemente ahora quiero que me clasifiques la clase y su pieza limitante, nada más. Clase 1. Ya, muy bien, aceptado. Pueden colocar pieza limitante, como en este caso 1326, o simplemente Limitante. limitación. ¿Qué pieza? Perdón, doctor. Limitante 14. El primer. El ¿Qué primer pieza, premolar. ¿Qué pieza remanente está aquí? ¿Quién puede responder? Tenemos 2 casos más y recién nos vamos. Limitación 24. Exacto. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico protésico exacto con la actualización? El 24, doctora. Primer 24. premolar. Ya. ¿Cómo sería completa la clasificación de Kennedy? No quiero ni, Clase. ni soporte ni tipo de arco, simplemente clasificación y su limitante. Doctorita, sería la clase 1 limitante 24. Ya, pero ¿qué clase 1? Clase 1 de agosto. Aprendan a decir las cosas con su nombre completo. 24. Muy bien. Clase 1 de Clase 1. Exacto. Esa es la clasificación que tiene. Clase 1, limitación 24. Si ustedes quieren, pueden colocar también piezas limitantes 24, pero en resumidas, y en todos los casos que he revisado, siempre se utiliza la palabra limitación. Ustedes ya limitación lo entienden como pilar limitante. ¿Qué es un pilar limitante? Es una pieza dentaria adyacente al área edéntulo. Eso tienen que aprender muy bien. Continuamos. Siguiente caso, estamos acá. Simplemente la clasificación y su limitante. Luego vamos a hablar de tipo de arco y de tipo de soporte. Y ustedes ya saben eso. A ver, ¿quién quiere participar? Doctora, es una clase 1, limitante 21 y 13. Clase 1 de Kennedy. Ah, muy bien. A ver, completo. Clase 1 de Kennedy con limitantes 23 y 13. Muy bien. Siempre para que sean ordenados, me van a mencionar el cuadrante inferior, ¿sí? Es decir, el 1 es inferior al 2, el 2 es inferior al 3 y el 3 es inferior al 4, ¿verdad? Entonces, por orden, siempre me van a mencionar primero el cuadrante inferior. O sea, que el nombre completo de este sería clase 1 de Kennedy, limitación 1323. Ese es el nombre completo. Si ustedes están viendo esto, van a poder identificar ya, simplemente cerrando los ojos. Pues ustedes pueden practicarlo más un rato y dibujar. Cierren los ojos y digan clasificación de Kennedy 1, entonces ya tienen que saber que es bilateral, limitantes 1323. Quiere decir que todos los dientes anteriores están hasta el pilar 13 y 23. Y van a poder identificar simplemente cerrando los ojos a qué tipo de arco tienen. Ya van a tener que verlo. ¿Me entienden? Este último, ¿quién quiere participar? Hasta aquí para no aburrirlos más. Aquí. Este arco. ¿Quién no ha participado? Clase 1. Veamos. Álvaro Clase 1. Arratia. Clase 1, ¿ya? ¿De qué? Clase 1. De agosto, Clase 1 de Kennedy. de Pedro Fernández. ¿De quién? Completo. Clase 1 de Kennedy. ¿Ya? A ustedes no conocen a Pedro Fernández. ¿Quiénes son los artistas nuevos? Maluma. Clase 1 de Maluma. A ver, nombre completo. Clase 1 de Kennedy. ¿Ya? Limitación 35 y la 35 y la 4.5. Excelente. Muy bien. Ahora sí, completo y seguido.
Sin dudas ahora. ¿Cuál es el diagnóstico protésico de este paciente? Es ¿Cuál es el clase 1 diagnóstico de paciente de este paciente? Perdón, a ver. clase 1 de Kennedy con limitación de 35 y 45. Muy bien, listo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cierren los ojos van a tomar en cuenta que están todas las piezas dentarias, porque no estoy mencionando modificación. Entonces quiere decir que están todas las piezas dentarias y solo tienen que especificar sus limitantes y ya van a poder saber de qué arco estoy tratando. Si esto les enseñamos a nuestros colegas asistentes, ya ni siquiera van a necesitar saber o tener el modelo en sus manos y ya van a saber qué cosa les espera, ¿no es cierto? Como cuando le dicen a un mecánico, necesito una corona de porcelana, ya nuestros colaboradores se alistan todos sus materiales. Entonces lo mismo va a pasar con esto. Si nosotros interactuamos con ellos de esta manera, ellos ya van a saber qué materiales van a necesitar o qué tipo de diseños tienen que estar preparados a realizar en este tipo de paciente. Estas técnicas de limitación con pilares limitantes nos ayuda a identificar ahora sí específicamente de dónde a dónde se extiende ese caso de paciente edéntulo, para poder diagnosticar esta vez de manera completa, con nombre y apellido. Y ya no tener dudas ni estar de dónde a dónde era la clase 1 y ahora estar preocupados por eso. Tenemos definitivo lo que es una clase 1. Vuelvo a repetir, las características específicas de una clase 1 es saber clasificar el tipo de clase Kennedy con sus limitantes, además de poder identificar el tipo de soporte y la identidad de arco, que es enfrentar en un cuadrante qué características de ese arco se encuentra, con qué características de ese arco se encuentra. En la mayoría de los casos se les puede pedir esas 3 características en esta clase de 1 actualizada, pero generalmente simplemente se les pide que clasifiquen la clase de Kennedy y los pilares limitantes, para saber con qué tipo de arco vamos a trabajar. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? Repasen, por favor, todos los conceptos que hemos visto hoy, para poder ya identificar la clase 2, la clase 3, la clase 4 y ver los diferentes casos clínicos que vamos a revisar para poder de una vez terminar con diagnósticos en PPR. Espero les haya gustado y no se queden con dudas. Dudas que tengan, eso quiero preguntar antes de ir al descanso. ¿Nada? ¿Ya se han dormido? Chicos. Doctorita, una duda. No, doctora. ¿Están asustados? ¿Están sorprendidos de esta nueva técnica? Nos Doctorita, tenemos una que duda. actualizar siempre. Miren, la técnica de Kennedy es de 1926, si no me equivoco, ¿no? Miren, ¿no? ¿Cómo podríamos seguir con eso? Ya estamos en una actual, entonces eso es lo que tenemos que aprender, ¿ya? Reinaldo, dime, o David, ¿quién quiere hablar? No sé. Doctora, en todo caso, las modificaciones ya no las estaríamos usando actualmente. No, las vamos a usar. Vamos a usar las modificaciones aprobando las reglas de Applegate, pero a cada modificación le vamos a aumentar sus limitantes. Tenemos que identificar exacto de dónde a dónde también esas modificaciones se extienden. Y lo vamos a ir viendo porque les he colocado una presentación con ver características de cada clase y actualizaciones de cada regla de Applegate que se ha modificado para que todo sea más explícito. ¿Está entendido? Sí, doctora. Han visto en teóricas, traten de repasar, si no, creo que me dijo el doctor Fidel que les había dado en teóricas, entonces también traten de repasarlo ahí. Yo estoy tratando de enseñarles con chubis para que no tengan problemas, ¿ya? Reinaldo, Sí, ¿qué dudas? Doctorita, esta última, doctorita, en la limitación, ¿no ve? En la limitación de las piezas adyacentes, ¿no interesa el orden, no, doctorita? O sí, digamos, el orden. El orden, Puede- en las adyacentes, en las modificaciones. En las modificaciones siempre van a tomar en cuenta el arco inferior, o el primer arco, o el arco 1. Luego el arco 2, luego el arco 3, y luego el arco 4 para poner por orden, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, en la pantalla se puede también decir clase 1 limitación 26-13, pero es mejor ir por cuadrantes. Y se dice y se recomienda que siempre se empiece por el arco inferior, es decir, por el arco 1,
Luego, si hay espacios en el arco 2, se coloque limitación 26. Si es que hay el arco 3, limitación, en este caso puede ser 35, un ejemplo que les estoy dando. Pero más que todo tenemos que aprender a identificar de dónde a dónde se extienden esas modificaciones. Pero cuando lleguemos a la regla específica de Applegate, ya, que es la, si no me equivoco, la 5, ahí vamos a ver qué actualizaciones tiene y cómo los menciona en esta actual clasificación de Kennedy que estamos aprendiendo. Pero todo con calma para que no se mezclen, porque yo puedo agarrar y hablar y terminar y decirles chao, y ustedes, ¿qué? Van a quedar. Por eso es que las presentaciones que se los hago es para que ustedes practiquen y capten rápido lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Listo. ¿Otras dudas? No nos adelantemos. Ahorita nos hemos quedado en esto. Estamos aprendiendo recién. Ya vamos a ir a las modificaciones. Lisette, Sonia. Doctora. ¿Alguna duda? ¿Cómo prendiste tu micrófono? No, ¿Ninguna? doctora, se prendió por accidente. No, doctora. ¿No se entendió? No, ninguna duda, doctora. Todo está bien entonces, chicos. Hasta aquí, ¿está entendido los conceptos que hemos visto nuevos? Sí, doctora. ¿Sí? doctora. Listo. Nos vemos el martes y ahí sí que vamos a terminar. Si no me va a caer el doctor Fidel. ¿Ya? Gracias, Quiero que doctora. estén bien atentos y capten bien. Tal vez voy a acelerar ya un poquito. Por mí yo les enseño con Chubis todo el año, pero ya me están ahorcando en que tengamos que entrar a protocolo de desdentados totales. Entonces, terminemos de una vez con esto y lo van a ver que van a estar capísimos y eso es lo que quiero. ¿Ya? Nos vemos entonces el día martes. Doctorita.